Súper. Lili, estás en mute. Estás en mute, tú estás, you're muted. Ujú. Y eso era todo lo que les Pero, quería pero que contar. nos quieren bastante y nosotros también, entonces, todo Buenas bien. noches a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por sumarse nuevamente a este espacio. Eh, eh, para nosotros es una alegría. Estamos en el segundo día de la Semana Internacional del Coaching. Estamos en nuestra quinta ponencia de lo que tenemos preparado, pues con mucho mimo para todos ustedes para esta semana. eh, Les conté en algún momento, la Semana Internacional del Coaching es un espacio que prepara o que preparamos todos los capítulos de ICF a nivel global, donde básicamente lo que intentamos es traer diferentes espacios que generen conversaciones, que generen conexión entre pues, todas las personas que ejercemos esta bonita profesión y se busca especialmente pues como fortalecer precisamente eso que cada uno de nosotros hacemos pues desde tanto cariño y desde tanta pasión. Y bueno, la intención es generar conversaciones de valor para toda la comunidad. Así de que, sin más, quiero contarles que para este espacio, para finalizar el día de hoy, que además ha estado bastante interesante, tenemos un invitado muy querido por la casa, alguien muy especial para todos nosotros. Nuestro invitado de hoy es Francisco Villalta. Creo que todos los que estamos aquí no lo conocemos, pero por si alguno de casualidad no, pues les cuento un poquito acerca de Francisco. Estoy segura que me va a quedar corta en todo lo que tengo por contarles, pero bueno, Francisco es, aparte de acompañarnos en esta junta como nuestro director de educación, él es coach ejecutivo, es legacy coach, es coach de equipos y tiene más de 20 años de experiencia acompañando líderes, organizaciones en más de 20 países. Él es creador de Asertividad Brutal, Conversaciones que Conquistan y Legacy Coaching, integrando pensamiento crítico, persuasión, arte y diseño estratégico en su práctica profesional. Es coach PCC por ICF, mentor coach, supervisor acreditado y autor de libros sobre liderazgo, comunicación y ficción. Su trabajo impulsa conversaciones más valientes, liderazgo consciente y equipos con mayor efectividad. Tengo que decir que me quedo corta, Francisco, estoy completamente segura. He tenido la oportunidad de conocer de cerca gran parte de tu trabajo, completamente inspirador. Creo que esta es una conversación que tuvimos en este momento y digo, este hombre a qué horas duerme con todo lo que hace, eh, con tantas cosas interesantes que tienes por allí en redes, en espacios para escucharte, para leerte, para verte. Entonces, nada, todo un honor tenerte aquí con nosotros. Dejo este micrófono completamente abierto para ti y a todos los que nos acompañan. De antemano, muchas gracias y Fran, como quieras, queremos. Bueno, muchísimas gracias, Lili, por esas palabras. Muchísimas gracias a cada una de las personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Muchas personas que están aquí, yo los he visto a raticos, los vi ayer en la inauguración, los vi hoy al mediodía, los vi hoy preguntándole a Eduardo, por ejemplo, Dora Luz, la he visto muy activa, y verles todavía acá, yo digo, ah, caray, de verdad, que qué feliz, qué resiliencia, resistencia o qué atractivo lo que hemos hecho, ¿verdad? Espero que después de esta, Dora, nos sigas acompañando y no salgas corriendo. De verdad, Atractivo. porque ha sido muy, Ha sido nos muy ha enriquecedor, acompañado con como mucho vi. cariño. Y conociendo Ha tus sido como, habilidades desde el Congreso de Bogotá que estuve, pues sé que va a ser fenomenal. ese es el problema con las expectativas, ¿verdad? Que a veces nos traicionan un poquitillo. Pero bueno, a ver, ¿de qué viene esta conversa de hoy? Vieran que compartir aquí algo, pero primero, antes de compartir una pantalla les voy a preguntar. Y aquí la idea es que intervengan, a veces yo les oigo entrecortado, pero bueno, tratamos de amarrar los puntos. Eh, Recuerden ustedes, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos con un bebé? A ver, yo tengo una nena de 24 años que seguirá siendo mi amor, mi bebé y mi locura. Pero, ¿qué es lo que nos pasa con los bebés? ¿Cuál es uno de los juegos que a nosotros nos gusta hacer con los bebés?
que alguien me diga qué tipo de juego pensando, voy a decir ya, no, niños o niñas que tienen ya de 9 meses en adelante, porque antes de eso son un poco inútiles, para decirlo de una manera simpática. Pero entonces, después de los 9 meses, hay ciertos juegos que podemos hacer con los niños y que los disfrutamos haciendo. A ver, yo lo he hecho con mi niña, sobrinas, hijos e hijas de amigos míos, pero hay ciertos juegos que nos gusta hacer con los niños. ¿Cuáles y cómo para qué? Francisco, aquí vamos compartiendo todo, ¿verdad? Sí, dele. Entonces, a mí Bienvenida, el Alexandra. escondido, el escondido. El escondido. Que se ¿Y en qué escondan y consiste yo ese los juego? sorprenda y los encuentro. Ajá, ¿y eso qué genera? ¿Y eso Genera qué genera? emoción, sorpresa, expectativa de que me van a encontrar, me van a encontrar. Sí, sí, sí. O sea, mucha ¿Y qué emoción pasa en el niño? y ¿Y diversión. qué pasa en el niño? El niño se ríe, la niña se ríe Se cuando le hacen eso. ríe, sale corriendo, vuelve y se esconde. Claro, claro. El tema es que siguen así en la vida y terminan después todo el tiempo corriendo, ¿no? Pero lo interesante de esto que dices es que ese juego en particular tiene uno de los elementos del chiste, de la comedia. Un chiste es aquella acción o aquello que se dice o se hace con el propósito de hacer reír a alguien. Eso es un chiste. Y un chiste, entonces, tiene tres elementos fundamentales para que funcione. Uno es verdad más dolor, el otro es transgresión benigna y el otro es sorpresa. Y con los niños juega mucho la sorpresa. Ese jueguito de me escondo y le aparezco, me escondo y le aparezco, apela a la sorpresa. De los otros dos, de transgresión benigna y de verdad más dolor, también tiene que ver nuestra disciplina. Pero en el juego con los niños aparece ese tema de sorprender y se ponen y se ríen y lo volvemos a hacer y se vuelven a reír. Eso después no funciona en la vida, ¿no? Nos puede funcionar una vez la gracia, pero no 2 veces o 3 veces. Pero con los niños no funciona muy bien. Entonces yo pregunto, ¿qué será eso? ¿Por qué será que este criaturita, niña o niño, eh, se ríe como se ríe? ¿Qué será lo que le permite reírse como se ríe? ¿Quién me dice? ¿Quién me da su teoría? Pues como la sorpresa, como que no sabe qué viene, ¿no? Como además que está súper atento a lo que va a pasar y Ujú. no tiene su cabeza como ya Ajá. intuyendo o más que intuyendo, es como las respuestas adelantadas. Él está presente a lo que pase, Sí, esperando ¿verdad? lo que sea. Sí, esa criaturita está completamente conectada ahí en el ahora. O sea, es una tabula rasa, dirían algunos, otros dicen que no somos una tabula rasa, pero digamos que está ahí, está completamente ahí. Y entonces eso le asombra. Claro, está frente al montón de estímulos, pero está ahí. Y sí puede decir y presumir que esa criatura está ahí. Y entonces, claro, se asombra de esa manera y se sonríe de una forma muy natural, de una forma muy espontánea, ¿no? Como que sin pedirle permiso a nadie. Ahora, ese es el niño o la niña. Vayámonos al otro lado, a ese otro sujeto o sujeta, ¿verdad? Que hace el payaso. A ver, ¿qué es lo que hará que frente a esa pequeña criatura, el otro o la otra, eh, se permita ser el payaso? ¿Por qué? Especulemos. Fran, porque genera expectativa, podría ser esto. Hay expectativa Ok, generada para el niño. claro, uno genera expectativa en el otro. Chévere, bien. Ahora, pero, ¿qué será? Y siguiendo lo que dices, ¿qué será lo que le permite a uno que va a generar esa expectativa? ¿Qué es cuál será ese cuento que se cuenta para que se permita ser payaso en ese momento? De pronto que el niño no te juzga
o no me juzga al momento de yo, Ok. sino que recibe, lo único que hace es recibir. Ujú. Qué chévere, ¿no? Qué lindo eso que dices. Qué lindo eso que dices. O sea, entonces yo me hago el cuento porque la verdad, yo no sé si ese carajito podrá juzgarme, pero yo me hago el juicio de que no me va a juzgar. Qué maravilla. Y entonces me permito hacer de payaso, me permito hacer ese juego porque asumo que la otra persona no me va a juzgar y no me va a calificar. Y yo pregunto acá, entonces, todo este mambo a propósito del bebé, de la criaturita, ¿cómo lo relacionamos? ¿Cómo lo podemos relacionar en nuestra interacción coach-coachee? Seguimos especulando. Y no es pregunta retórica. No, estaba Cada quien pensando, tiene yo su pienso que respuesta. igual, o sea, al final el coachee o cliente, pues, está también muy a la expectativa, no hay pendiente de que le vas a preguntar como para traer lo que tenga que. Eh, pues en teoría nosotros como coaches deberíamos igual, Mm. ¿no? Aunque muchas veces estamos más en la posición no sé, pudiera ser de yo soy el que sé, ¿será? O más que yo soy el que sé, yo como Y que tengo el control de este momento, pues mientras lo echo a andar, algo así, ¿será? No sé. capaz y sí, no tengo yo una respuesta para ello, ¿verdad? El tema aquí con esto es que justamente pareciera que dependiendo de a dónde, en qué lugar tengo la atención, ya sea puesta en el tema del asunto del control o del saber o del resultado, así me puedo colocar frente al otro y permitirme la payasada o permitirme el ridículo o permitirme el error. Y esto que les voy a compartir ahorita me aparece a mí asociado con varias cuestiones que me han pasado, pero también como parte de un proceso de trabajo, de mentoría con otros colegas que me han llevado a mí a hacerme algunas preguntas de la mano de observarme a mí en mi práctica, eh, con alguna forma de operar. Y de hecho, todo lo que voy a compartir acá no deviene como en el caso que planteó Eduardo, basado en muchas experiencias, en muchos estudios o las amigas de cinco haciendo sus análisis transversales. No, esto de pronto es un ejercicio más egoísta e íntimo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, asumo mi responsabilidad porque todo aquello que se va a decir no refiere a una generalización respecto al trabajo de los colegas coaches, sino que a cosas que yo he visto, que me han pasado a mí, que he vivido en carne propia, con el afán de generar alguna reflexión y o provocación. En este sentido, lo que voy a seguir contando de aquí en adelante también, digamos, es si el primer día hablamos acerca de marca personal, y de cómo se compra el coaching, un poco la mirada de en quién me convierto frente al mundo y cómo el mundo me percibe para comprar. Y hoy trabajamos anteriormente temas muy chéveres como al mediodía, el asunto de valores e identidad y cómo incorporar la reflexión de valores en los ejercicios de coaching. Y recién con Eduardo hablando de el abordaje de inteligencia emocional, del impacto de nuestro trabajo en las organizaciones y cómo las emociones impactan. Lo de ahora tiene que ver un poco con lo de ayer, en el sentido de cómo me coloco frente al mundo, qué es lo que el mundo puede comprar, pero un poco también con lo de ahora, en lo que tiene que ver con las emociones. Y un poco, pues, la reflexión que yo he venido teniendo al observar cosas que me pasan. Y arranco con esto. Aunque no lo crean, yo no me veía, no estaba tan flaco en su momento, pero probablemente eso tenía que ver con yo tratando de entender una pregunta que me hicieron en una sesión, en una de mis primeras sesiones y tratando de sonar inteligente. A ver, estaba yo en una de mis primeras, de esos talleres como para inducirme a ver si el coaching era más que para inducirme, para ver si el coaching era para mí.
Y bueno, y en esta sesión, uno de los ejercicios yo tuve la osadía de pasar al frente para que se hiciera un ejercicio de práctica y me dispararon la siguiente pregunta. Me dispararon la pregunta, ¿qué cosa que tú quieres que pase en tu vida no sucede todavía? A mí me sorprendió la construcción de la pregunta. Me parecía por un lado muy larga. Yo siempre he sido un sujeto que he sido de escribir mucho, y de hablar mucho, de articular mucho, pero esa pregunta me la sacó del estadio. Me sacó del estadio porque primero no entendía la construcción y segundo, en el contexto en el que estaba, yo traté también, como la pregunta me sonó inteligente, ya yo traté de lucir y sonar inteligente a la hora de responderla. Pero bueno, yo dije, mira, este asunto probablemente es un tema de una secta y entonces aquí todos vamos a empezar a hablar como que en esa onda, ¿no? Y claro, nos empezábamos a llenar de todo tipo de preguntas y sobre todo, más allá de las preguntas, empezaba yo a notar algo asociado con el tono, con la velocidad en el habla. Ojo, y vean que aquí no tiene que ver con, con lo que le pasa a la persona cuando lo estaba haciendo, sino que con cosas que observaba. Yo observaba como que, también observaba no solamente que esas personas con las que conversaba, como conversaba en las sesiones de coaching, no era igual a como conversaba afuera de las sesiones de coaching. Parecía que cuando yo entraba a la sesión, me convertía en modo coach. Como que modo coach implicaba adoptar una serie de prácticas en su momento, mientras era un asunto más maniqueo, más de práctica y más de comportamiento, como que tratar de parecer algo. Y ese tratar de parecer algo hace diferencia a la hora de interactuar con otra persona. Y aquí quiero apelar a algo que mencionaba el día de ayer Ariel Hernández cuando hablaba de la marca personal. ¿Verdad? Ariel hablaba del asunto de la vulnerabilidad, de mostrarse tal cual uno es. Mas en el camino en el devenir como coaches, en mi experiencia, hubo un momento, ese momento, en que en procura de hacerlo bien, empecé a adoptar una serie de gestos, modalidades de habla, volúmenes y velocidades, apelando más a la solemnidad que a la profundidad. Y empezaba también a editarme mucho, a editarme demasiado buscando la pregunta perfecta. Y recuerdo más de una ocasión algún colega, algún compañero que llegaba con aquel libro de las 1001 preguntas que todo coach debe saber. Claro, era una cosa muy interesante porque entonces en ese afán de no hacer el oso, de no fallar, de hacer la pregunta correcta y hacerlo con solemnidad, en ese ejercicio de editarnos frente al otro, lo que terminaba sucediendo es que teníamos más espacio para parecer que espacio para aparecer. Y entonces es como que si con el niño, con el bebé, con la niña o con la bebé, ¿qué pasaría si yo me lo pienso mucho para hacer el oso, para hacer el payaso? No se provocaría la risa en el otro, no me permitiría que el otro aparezca porque no estaría apareciendo yo. Ahora, y toda esta vaina, perdón, que tiene que ver con el humor. Ya voy a llegar por ahí. Lo que sí quería plantear con esto es que cuando la solemnidad se atraviesa, la conversación pierde. Ojo, porque solemnidad no es igual a profundidad, pero cuando aparecía la solemnidad, la conversación perdía. Ojo, y cuando digo la conversación perdía o pierde, me refiero a lo que ha sido mi experiencia en los dos lados, como coach y como coaching. No estoy refiriéndome a la práctica de todos los colegas, sino que es a mi vivencia en ambos lados. ¿Y qué observo? Pues sí, cuando la solemnidad toma el lugar de la profundidad,
la conversación pierde calor, pierde temperatura, pierde energía, pierde ritmo, porque entonces se convierte en una especie de juego de ajedrez de ver cómo lo dice y cómo no lo dice, cómo luzco de una manera o no de otra. Y pierde también humanidad. Y en tiempos de la inteligencia artificial, el valor este de qué es aquello que me hace humano frente al otro, para mí es una pregunta cada vez más desafiante en la medida que la relacione meramente a comportamientos o a pautas lingüísticas. Pero cuando la autenticidad y la profundidad cede lugar con la solemnidad, perdemos calor, perdemos humanidad, perdemos movimiento. Porque finalmente las personas se conectan más con alguien humano, más que con alguien que procura lucir impecable. Ojo, no es lo mismo procurar la impecabilidad como resultado de entregarse al proceso y una manera de operar que procurar lucir impecable. Cuando pretendemos lucir impecables, perdemos muchas cosas. A ver, y el humor tiene que ver mucho con nuestra humanidad. Perdón, esto aquí no va aquí, me quiero ir por acá. Entonces, de aquí ya llego de una vez al tema del humor del que da, que da nombre a esta conversación. Y arranco con decir que, bueno, que el humor no es hacer chistes, no, no. A ver, cuando yo planteaba este tema del humor, a ver, una tentación que aparecía era la de venir y hacer un monólogo o un stand-up o un set acerca de cosas raras que hacemos los coaches, desde mi experiencia. Pero no va por ahí. Tiene que ver con cómo, cómo yo luzco humano frente al otro, incorporando recursos desde el humor, toda vez que incorporar el humor en nuestras conversaciones de coaching o en nuestro ejercicio como coaches, nos puede permitir decantar el humano que estamos siendo y desde ahí lograr niveles mayores de conexión. Entonces, el humor no tiene que ver con hacer chistes meramente, no va por ahí. No se trata de ser gracioso en una conversación de coaching. ¿Por qué? Porque los temas que nos coloca, nos pone al frente el otro ser humano, son suficientemente importantes y tienen la gravedad del caso de la otra persona como para ser graciosos con esto. No, no se trata de ser gracioso, se trata de generar conexión. No se trata de buscar impresionar y mostrar lo listos que somos tratando de juntar una cosa con otra y de ello sacar una metáfora divertida. Tampoco va por ahí. Tiene que ver con cómo buscar comprender y ser comprendido, de demostrar nuestra propia vulnerabilidad. Y aquí aparece otro de los elementos que tiene el sentido del humor y que tienen los chistes. Al principio dije que un chiste, algo que hace divertir, que hace reír al otro, tiene tres elementos: sorpresa, verdad más dolor, transgresión benigna. La sorpresa quedaba claro, ¿no? Con el juego del niño que le aparecemos y se sonríe. Pero también tiene verdad más dolor. Y, y cómo la verdad más dolor o el dolor más verdad aparece mucho en nuestras sesiones y puede aparecer mucho en nuestro ejercicio como coaches. ¿En qué momento? Cuando nos permitimos reírnos de nosotros mismos. Cuando nos permitimos, en lugar de convertir en tragedia un oso que hicimos en una sesión, en el manejo de un proceso, en el cierre de un proceso, eso que fue doloroso y eso que es verdad, convertirlo en algo, en una lección aprendida de lo que nos podamos, de lo que nos podamos reír y que nos pueda permitir mostrar nuestra propia vulnerabilidad. Porque finalmente, meter el sentido del humor en las conversaciones de coaching es un ejercicio no para llamar la atención ni para desviar la atención de la conversación a ese otro lugar donde me sienta más seguro, si yo no sé cómo gestionarme frente a lo que me trae la otra persona. No, el sentido del humor bien utilizado sirve al propósito de generar un espacio de encuentro con el otro en el que podemos mostrar nuestra vulnerabilidad y desde el mostrar nuestra vulnerabilidad
permitir que se muestre la vulnerabilidad del otro. Porque, a ver, cuando alguien se ríe, y todo lo hemos visto, no solo en sesiones de coaching, ¿qué pasa? Que cuando alguien se ríe, primero se relaja, definitivamente se relaja. El cuerpo suelta tensión. Piensen en los chistes, en las situaciones más cómicas que ustedes pueden haber vivido. Es más, piensen en este día qué cosa divertida pudieron haber experimentado. Una cosa divertida que pudieron haber experimentado. Cuando usted piensa en algo divertido, o comparte algo divertido, su cuerpo se relaja. La mente se vuelve más receptiva porque empezamos a distinguir nuevas posibilidades y conectamos, porque entonces emerge un emocionar que se comparte y que se contagia con mucha facilidad. De hecho, hay una expresión que no sé a quién se la escuché, por eso no puse el autor, que una sonrisa compartida puede ser el inicio de una buena conversación, de una conversación valiosa, ciertamente. Ahora bien, en este momento me detengo y les pregunto, antes de pasar a la siguiente, cuál ha sido la situación más divertida que ustedes pueden haber, más extraña, que luego pudieron convertir o podrían convertir en algo divertido, piénsenlo, y que les, y que les, y que al convertirle en algo divertido, les permite mostrarse frente al otro, no como el coach, aquí me refiero a Francisco, el coach, ¿verdad? Sino que como Francisco, el tipo que se equivoca, que comete osos, que comete errores en una sesión. Entonces los invito a pensar en esa situación que pudieron haber cometido, en esa situación tipo oso le llamarían algunos. ¿Cuál fue esa situación y cómo podrían utilizar esa situación al servicio de mostrar su vulnerabilidad y con ello contribuir a un fluir diferente en una sesión de coaching? O es más, voy a cambiar la pregunta. Puede ser eso, puede ser esta otra. Es, ¿qué situaciones en una sesión de coaching podemos convertirlas en algo que sea, que en lugar de ser algo que nos conecte con el error y con el fallo, nos permita mostrar en la misma sesión en tiempo real nuestra vulnerabilidad? ¿Qué podría suceder? ¿Qué cosa podríamos hacer en una sesión que, si la sabemos manejar en la misma, con sentido, con buen sentido del humor, puede ponerse al servicio de la sesión? No, para mí cuando el cochino le entiende a uno la pregunta y uno trata Exactamente. de recomponer la historia, pero si se le sale a uno hay un chiste, yo creo que le genera más fluidez a la conversación, que uno se Por siente ejemplo, ahí ¿cuál ha sido? choqueado. Ujú. Exactamente. ¿Recuerdas tú cuál ha sido la pregunta? ¿Recuerdas alguna pregunta que tú hayas hecho que el coachee o la coachee te haya dicho, no le entendí? Sí, ¿Qué sí. sentiste cuando te lo Pues yo dijeron que estoy y en qué parte hiciste? inicial, para mí ¿Cómo, ha sido, cómo? yo que estoy como aprendiz todavía, es en mis primeros pininis en este proceso, me ha pasado varias veces, pero pues digamos que es porque no sé si afecta la presencia y uno como que está tratando de llevar al cochí y descubrir con él, pero le lanza a uno una pregunta que cree que va a pegar dentro de lo que está y él no se le entiende. Dice, pero no te entiendo la pregunta, repetime qué es lo que pretendes con la Sí, pregunta. claro. Ese es muy, para mí como coach ha ¿Y sido qué incómoda esa sentiste? situación. Ujú. Me frustra. Claro. ¿Y qué es lo que hay debajo de esa frustración para ti? Para mí es pues el deseo de que el cochí se sienta cómodo con lo que efectivamente estoy tratando de llevar en el proceso, ¿cierto? Que fluya.
pero quedarme repitiendo preguntas, pues hace como que el proceso se vaya perdiendo. Pero bueno, en ¿Y qué hay últimas, para debajo mí de esa yo les narrativa? he, sí, yo les he dicho pues en zona de chiste, pues inclusive lo he dicho, recuerda que yo soy aprendiz, estoy en modo aprendizaje también como Bien. coach. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Qué No, pasa con el otro? se relaja, sí, se relaja y toma con calma la situación, y yo también. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo de cómo en una conversación de coaching, eso que emerge, si lo manejo con buen sentido del humor, puede terminar poniéndose al servicio de la sesión misma y del coaching? Estoy aquí pensando y es que de repente también puede ser que me haya sucedido en algún momento que está uno como tan metido en el cuento. A ver, voy a tratar de organizar las ideas. Eh, Como que arrancas una sesión y bueno, siempre está esa partecita pues de romper el hielo, pues, y entrar como en confianza y todo. Y ya uno está como tan metido en el cuento que de repente hace una pregunta, pero él la interpreta por otro lado y entonces empieza no salir, o sea, como con alguna cosa que, ay no, yo me perdí de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, claro, ese momentico como de aclarar y que se vuelve medio simpático, pues a la final lo que hace también es que le baja, como se pone al servicio de la sesión y del otro, pienso yo que le baja un poquito como tanta solemnidad, tanta, o sea, a ver, la profundidad es necesaria, pero a veces siento yo que de repente están por allá como tan adentro que como que tratan de perderse, así como que les apagan la luz. Entonces de repente cuando sucede alguna cosa así, que es casi que se convierte en un chascarrillo, es como si les prendieras el bombillo un momentico y, ay, no, ven, gracias, que estaba como medio embolatado. ¿Sí? Es como creo yo que se pone al servicio, pues, de la sesión. Claro, porque entonces cuando uno hace ese tipo de ejercicio, de conversación o de reflexión, de devolución a la coachee o al coachee, bueno, entre otras cosas pasa que se reduce la resistencia, porque bueno, alguien se ríe, entonces la cosa se relaja. Ojo, y así sea el tema serio, y así sea el tema muy fuerte, eso genera cierto relajamiento, ya le doy la palabra a Livia, se genera seguridad, porque entonces vean, a ver, a mí me pasó como coachee. Alguna vez yo no entendí la pregunta y di la respuesta a partir de eso. Yo creo que mi respuesta le gustó a mi coach y me siguió haciendo esas preguntas y al final nos perdimos en una vaina un poco filosófica, pero es que los dos nos fuimos por el lado que no era. Lo lindo del asunto fue que después esta colega, post sesión, me lo mencionó. Y posesión en el tercer tiempo generamos todo el espacio, desde el reírnos de nosotros mismos, porque lo que me dijo fue, Francisco, ajá, dime una cosa, una querida colombiana, me dice, dime una cosa, Francisco, yo tengo la sensación, y se sonreía, de que en un momento la pregunta tú te fuiste por otro lado y desarrollaste otra cosa y se sonreía muy lindo. Y le dije, pues sí. Y yo te seguí el hilo. Me dice, sí, Francisco, y la del error fui yo. Te seguí preguntando sobre ese hilo, dándome cuenta que tú estabas en otra. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? No, yo no me sentía lo suficiente, o sea, yo no quería hacer sentir mal a mi colega, claro, no estábamos de colega a colega, yo le estaba como coach y ella como coach. Yo como que yo quería contribuir a que la sesión sucediera según yo, poniéndome así, estaba metido en una conversación distinta. Ella se dio cuenta después, afortunadamente, no me, más que ofrecerme disculpas, abrimos la conversación respecto a qué pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la sesión jugamos al rol de ella me hacía preguntas inteligentes y yo le hacía respuestas inteligentes. No bailamos coaching, no hicimos la danza del coaching. Nos metimos en un baile que era distinto y de cara a cuidar las formas, los dos nos olvidábamos para qué estábamos ahí. Entonces también yo me puse a pensar qué tendría que ser cierto para mí como coach para crear al principio de la relación ese espacio de confianza que nos permita dar cuenta que podemos llorar
podemos reír, podemos sentirnos mal, podemos estar decepcionados, ambos danzantes del baile, y que la música lo ponemos ambos. Pero si yo estoy bailándolo desde la forma, desde cómo se colocan los brazos, desde cuál es el paso uno y paso dos, eso genera tensión. Y en lugar de ser solemne, ni siquiera, empieza a ser demasiado formal. Y es muy difícil morirse de risa cuando uno está rígido y cuando uno está tieso, ¿verdad? Pero le voy a dar la palabra. Livia había levantado la mano, luego Patricia Fanador y luego Manuel Puerta. Gracias, Livia, Francisco. No, es algo breve que me haces pensar cuando empiezo a buscar ejemplos y siento que me conecto mucho con lo que dices cuando las hola. sesiones Ok, son en un sí. marco del humor. A mí me pasó con un cliente que yo le hice una pregunta y pues no sé cómo tomó él la pregunta en su momento, pero él soltó una risita como muy nerviosa. Entonces, él hizo la risita nerviosa y Ah, los dos soltamos la risa y toda la sesión fue así, fue de reírnos y fue muy ganadora, realmente porque yo le pregunté, bueno, ¿y esa risita nerviosa qué es? Entonces, cuando él me respondió, pues ya empezamos a elaborar el proceso. Fue muy, muy interesante que todo fue como esa pregunta que había sido tan terrible para él, me imagino se convirtió en algo muy agradable dentro de la sesión y pude descubrir lo que estaba buscando. O sea, fue un momento como un buen insight para él, pero fue todo a través de la risa, porque ahí todo el tiempo fue como en el sentido del humor y él venía era como diciéndome esas preguntas tuyas y se reía porque esas preguntas mías en su nerviosismo, pero fue una sesión muy ganadora y estaba muy en el sentido del humor, como lo dices tú. Quería compartir esa experiencia. bien. Pero vean cómo, y ya le doy la palabra a las otras dos personas a quienes estimo por razones muy diferentes, ambas dos. Eh, Cierto, pero vean cómo el tema del sentido del humor no es un asunto de hacer chistes, tiene que ver tiene que ver con liviandad, tiene que ver con aprender a reírme de mí mismo, tiene que ver con no jugar el rol desde la solemnidad ni desde lo correcto, tiene que ver con permitirme el payaso, tiene que ver con saberme que no soy dueño de la verdad, tiene que ver con que aún para temas muy complejos hay espacios para la liviandad, para uno generar liviandad, para permitir que emerja lo que deba emerger. Y hay un asunto para mí importante que es no tomarnos tan en serio, lo cual no significa no dejar de tomar en serio al otro, pero es cuando me tomo demasiado en serio, ¿en nombre de qué lo hago? ¿Para cuidar qué? ¿Mm? Digo yo, si es que el espacio de coaching es un espacio seguro o no es tan seguro. A ver, mi querida Patricia Fanador, maestra de maestras, un ser humano al que quiero montones, montones. Saben, a mí a mí lo que Gracias, me gracias, pasa con Francisco. Patricia, a mí con Patricia lo que me pasa es terrible, porque yo empiezo a hablar con ella a profundidad, me mira y cuando yo me doy cuenta ya estoy completamente livianítico. Eso me pasa. Patricia, perdón. Pues les quería compartir una anécdota que me pasó hace un par de días y es una cliente con la que estoy Bien, trabajando qué lindo. ya, no sé, debo llevar 10 12 sesiones y estaba ella en una frustración horrible y me dice, es que yo no avanzo y no sirvo para nada y otra vez el mismo problema y es que, y quéjese, y quéjese, y quéjese porque no cambio y estoy igualita que siempre. Y yo empiezo y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que si eso de verdad es serio, la que está trabajando mal soy yo. Me va a tocar devolverte la plata. Y, no, y me quedé callada. Le dije, me va Sí. a tocar devolverte la plata. Y ella se quedó callada un par de segundos y le da un ataque de risa y me dice, ay, no, 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 espérate a ver, no, no, no es tan terrible. Y ese simple hecho ayudó a que ella misma dejara de darse duro y reconociera que era verdad que estaban pasando cosas, pero que ella sí estaba haciendo un esfuerzo por cambiar. Entonces, lo que me parece a mí bonito cuando oigo esta conversación alrededor del buen humor, es que el buen humor definitivamente tiene que ver con cómo yo me puedo reír de mí misma, ¿cierto? Y cuando yo de alguna manera Exacto. confieso, "Mira, yo soy un desastre de coach y no estoy haciendo nada por ti", eso inmediatamente rompe la rigidez, la solemnidad, como tú lo dices, Francisco, y la persona misma desde ahí arranca a hacer tomas de conciencia, a tener insights. Claro, claro. Y bueno, yo
A mí más de una vez me ha pasado eso y sabes, una vez me pasó que alguien me dijo, sí, yo creo que me lo deberías devolver, pero después me dijo que no, ¿ok? Pero vean, el tema de reírse de nosotros, de reírnos de nosotros mismos y de no tomarnos tan en serio, de tomar en serio lo que emerge en esa danza y cuidarlo, Mm, pero lo que emerge en esa danza puede ser divertido. Tomarlo en serio no significa que no tenga que ser divertido. Y hay algunas sí. cosas que podemos hacer. Ya te doy la palabra también, Manuel. A ver, a mí el ejemplo, una cosa que yo hago al principio de los procesos es, hago una advertencia respecto a las preguntas. Y a propósito, hago una pregunta que no tenga nada que ver. En la primera conversación con el coachee, ojo, sesión cero, ni siquiera es coachee todavía. Yo le digo lo siguiente, eh, ¿qué parte de ti está reclamando trabajar lo que quieres trabajar en el proceso? A ver, ¿eso quién carajos lo entiende? O sea, si usted necesita tener un intérprete para sus coaches, ese proceso de coaching se hace carísimo. O sea, de verdad. O cuando a usted le pregunten cuál es esa, o sea, qué es lo que qué tiene que morir en ti para que des un paso a otro nivel. A ver, que alguien me explique. Ya no, ya en plan. O sea, yo tengo que ya estar en trance o con varios puros o a la altura de la séptima u octava sesión que he construido un consenso compartido de distinciones con el otro para poder mencionarlo. Pero entonces yo desde el principio hago la advertencia, hago una pregunta insensata para que la persona decirle, bueno, si en algún momento tú no entiendes este tipo de preguntas, estás en la obligación, uno, y el derecho de reírte porque no lo entendés y pedirme a mí, decirme a mí declaradamente, Francisco, no te entendí eso. Se vale decirlo desde el principio. Y también se vale también jugar con la persona para hacer ejercicios como exageraciones. Cuando la persona en una situación como la que plantea Patricia es como que uno invita, bueno, exagéralo eso. Y hay un ejercicio que usted le dice a la gente, exagere y hágalo, exagérelo. Más, menos. Entonces me está contando, mira, y nada me funciona, nada me funciona. Ok, ahora, más. No, y es que completamente, absolutamente nada me funciona. No, más. Es que la vida es un desastre. Más. Ahora menos, ahora menos. Entonces, ¿qué implica eso para la persona? El exagerar, ir para arriba o exagerar, ir para abajo, le permite a la persona distinguir desde dónde, a través del lenguaje, puede configurar diferente el asunto sobre el cual está trabajando. Entonces, las exageraciones, el ejercicio de más y el ejercicio de menos es un recurso del humor que podemos poner al servicio para que la persona nos cuente. Ojo, eso nos puede funcionar si es una persona a la que le gusta hablar o incluso le podemos pedir que nos cuente el cuento de diferentes maneras. Pero esos son recursos que podemos utilizar. A ver, y también hay otros ejercicios que tienen que ver con deliberadamente invitar a la persona a que antes a la hora de plantearnos el tema, dependiendo de cómo lo distingamos y la naturaleza del tema, invitarlo a que construya aquello en lo que quiere trabajar de diferentes maneras, de manera dramática, de manera divertida, de manera completamente loca. Invitar, invitar, invitar. Entonces, nuevamente con eso, al irse a la loca, a la divertida, la persona va a tener que evocar otros lugares de su cerebro y otras carreteras neurológicas que le permitan probablemente ampliar el marco de referencia desde el cual se está moviendo. Y solo el hecho de mirarlo desde otro lugar le pueden permitir resolverlo, lo que hacen con el tetralema los amigos de las constelaciones estructurales. Don Manuel Puerta. Gracias, Francisco. Que por cierto, tengo que Pensando, decir algo. Manuel, el día de mañana, Manuel nos va a regalar, mañana, sí, una conferencia espectacular. Así se las dejo. Manuel, muchas gracias, Francisco. Estaba aquí pensando en varios ejemplos de eso tan poderoso que traes hoy, que es el tema del humor. En una sesión de coaching que genera temor, y no solamente en el sí, coachee, en el coach también, que genera cierto claro. nerviosismo y cierta tensión
Y yo le digo a las personas cuando entramos en estas conversaciones que tienen emociones que son naturales, yo les digo que tengo una noticia buena y una noticia mala. Voy a empezar por la Ujú. mala. La mala es que crecer duele. Cuando tomamos conciencia, cuando nos damos cuenta de cosas que tenemos por desarrollar, crecer duele. La buena es que después nos vamos a reír de nosotros mismos. Y ahí es cuando el humor se vuelve sanación. Ahí es cuando aprendemos que algo que creíamos que era tan dramático era algo que era simplemente darle la vuelta a la tuerca y aprendernos a reír de nosotros mismos, y eso descongestiona, eso destensiona el encuentro, y eso hace, como tú lo decías ahora, que podamos ser humanamente vulnerables porque estamos para crecer juntos. Ese era el comentario que quería compartir. Y, y mira, qué bonito eso que traes respecto a que una cosa, o sea, ciertamente podemos llegar con temores a algunas sesiones. Cuando uno está, ojo, y alguien dice, antes nos decía una compañera que uno está arrancando y cuando está arrancando, esos temores le pueden aparecer a uno en cualquier momento de los procesos, ¿no? Puede ser alguien con 20 años de experiencia, más de 20 años, o lo que fuera, dependiendo del momento vital de uno y de los cuentos que uno se cuente al coachí con el que está trabajando, pueden aparecer, puede aparecer el temor de alguna manera. Y en ese momento vale la pena, antes de la sesión, preguntarse qué es lo peor que puede pasar. De verdad, qué es lo peor que puede pasar. Y jugar a escenarios de qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede ser que le arruine la vida a la persona, qué es la peor pregunta que yo podría hacer, qué es la peor cosa que yo podría decir. Pensar en qué es lo peor a veces es un buen ejercicio que nos permite ubicar en lo dramáticos que podemos ser, ¿verdad? Y en los pensamientos terriblemente destructivos que podemos llegar a tener, catastróficos, ¿verdad? Entonces puede ser que lleguemos con temor a la sesión, y entonces es el momento también de reírnos de eso y de pronto también pensar, y ese es un ejercicio para uno como coach y para un coachee, identificar qué eventos en tu vida has superado que hoy los podrías contar de manera divertida. Y eso es interesante también porque es una manera de invitar al otro a reírse de sí mismo, porque vean, a veces algunas cosas que hemos vencido en la vida, eh, hay algunas que en el momento que le bajamos una rayita a la gravedad, con solo bajarle una rayita a la gravedad, incluso hasta nuestra corporalidad se ve afectada. Y emerge nuevamente esto de lo que hemos hablado, que hemos citado varias personas acá, del regalo de la liviandad, ¿verdad? Ujú. Pero aquí quiero invitarles a que me regalen, y mira, vamos de tiempo, quiero que ahora me regalen en el chat o a viva voz, ¿cuál es esa pregunta que ustedes les han hecho, que a ustedes le parece el peor oso que han hecho ustedes como pregunta o la pregunta más rara que les han hecho como coaches? Liliana levantó la mano. Para, pero no, o sea, no tengo, digamos, no se me viene esta pregunta, es que escuchando, y perdón, me voy a volver un poquito escuchando el tema, y digamos como todo el hilo de lo que hemos conversado, tengo que decir que, digamos que me conecto con muchas cosas. Definitivamente hablo de mi proceso personal, en el sentido en que creo que algo que funcionó muy bien fue trabajarme para hacer las paces un poco con mi estilo. Tengo que decir algo, yo creo que esta conversación nosotros en algún momento la tuvimos, y es que cuando yo llegué a Ujú. ICF, pues me pasaba algo muy curioso, y es que yo decía, Dios mío, yo soy muy coloquial para hablar, y veo coaches tan estructurados y hablan tan bonito, y yo decía, no, a mí me faltan como un montón de encarnaciones, Dios, sí, para poder alcanzar como ese nivel. Y entonces claramente era un saboteador espantoso, porque yo llegaba y yo decía, Dios mío, todas las de la solemnidad, y digo, sí, y hay temas que son súper importantes, pero era una pelea entre lo que yo creía que debía hacer
y lo que al final era. Y entonces decía, ¿y cuánto me falta para llegar a hacer todo eso? Pero ¿qué me pasó? Que al final cuando en algún momento elegí, digamos, como mirar y trabajarme pues, ese hacer las paces con mi estilo, con mi forma, que al final, digo yo, para cada persona hay, o sea, somos 7.000 millones, dicen, más o menos. Pues entre 7.000 millones tiene que haber un montón de gente que seguramente conecte con mi estilo y otros que no, y punto. ¿Sí? Entonces yo creo que cuando eso pasó, me permití en efecto ser mucho más vulnerable y que claramente ya se me pasó, digamos, como esa tensión inicial que tenía ahorita que Dora Luz decía cuando uno está empezando, no, pues, era un desgaste, o sea, qué susto, me moría de nervios porque yo decía, Dios, y yo veo esto tan bien hablados y tan puestecitos y yo como tan coloquial, seguramente no encajo. Pero pues al final me di cuenta que no era un tema de encajar, era de pertenecer al final. Soy yo con mi estilo y seguramente llegará un montón de gente que conecte con eso. Y hoy día puedo decir que me siento mucho más tranquila, conecto mucho más fácil, pero permitiéndome ser yo desde lo que soy, poniendo pues al final todo esto que hago pues al servicio del otro, pero desde también desde mi esencia, ¿no? Porque de nada sirve uno pues finalmente como cargarse un sombrero que pues ni siquiera te queda, ¿sabes? Estaba pensando como en eso mientras hablamos de todo eso. Sí fue un proceso, pero pues ahí me pareció interesante cuando lo descubrí como, venga, me trabajo, venga, me miro y venga, me doy permiso de ser yo al final. Y desde ahí creo que fluye muy bien y pues, ¿cómo hago para saber? Pues claramente desde lo que veo en ellos y desde el mismo, eh, no sé, seguir, digamos, como renovando contratos y bueno, y qué sé yo, cosas con estas mismas personas o que ellos se mueven de organización a organización y al final me llevan. Entonces digo yo, si la cosa fuera tan difícil, pues no estaría así, ¿no? ¿Mm? Pero sí, eso quería decir que más que la pregunta, pues que para eso no levanté la mano, sino para decir, eh, me conecta esto con hacer ese ejercicio de poderme permitir ser yo y desde ahí poner al servicio todo esto que sé y que he aprendido para los otros. Ujú. Y ya te doy la palabra, gracias Lili, ya te doy la palabra, Patricia. Sí, ahora que traes eso, a ver, por un lado yo abrazo mucho la plasticidad que tenemos los seres humanos para poder conectar con otros seres humanos, ¿no? Podemos, si elegimos permitírnoslo, y entre más livianos estemos, entre menos carga le pongamos al personaje, ¿verdad? Y más seamos la persona, probablemente la flexibilidad aumenta De acuerdo. y el otro encuentra en nosotros a alguien auténtico. Y al encontrar a ese alguien auténtico, el asunto va fluyendo. Ahora bien, también hay asuntos de química y de estilos también. A mí me ha pasado que, a ver, frente a algunos clientes, cuando hemos hecho algunos procesos con gran cantidad de coaches y yo invito a un grupo de colegas para el proceso, en una ocasión una directora de capital humano me dijo, mira, fulanito, mira, yo le dije, mira, está fulano, mengano y tal. Y este fulano se llama Fernando, digamos. Y ella me dijo, sí, mira, a mí me gusta, yo recomendé a Fernando para acompañar a una ejecutiva y ella me dijo, Verás que Fernando no me gusta para ella. Ajá, ¿cómo así? Es que Fernando es, me dijo, demasiado coloquial. Ajá, ¿cómo así? Digo yo, contame. Sí, ella es muy formal, esto y lo otro, entonces puede ser que eso le genere ruido al inicio, no sé qué. Yo le digo, mira, está bien, en principio no tengo ningún problema con eso, pero a mí siempre me gusta que los coaches eventualmente conversen con los posibles coaches y que al final elijan aquella persona con quien se sientan más cómoda, porque esto es algo también de piel y de química, ¿no? Entonces también, o sea, capaz hay un asunto de revisar con liviandad nuestro propio estilo, ciertamente, y distinguir cuáles son las cargas y los pesos que nos echamos en nuestra mochila y ver cuánto eso nos puede estorbar en nuestras sesiones con los demás, ¿verdad? Porque capaz tenemos que, es bueno, o sea, para mí es muy importante hacer la elección consciente de qué cosas quiero seguir cargando en la mochila, porque capaz yo quiero seguir
hay cierta manera de conversar que para mí es importante y entonces la abrazo, la justifico, distingo por qué aparece ahora, por qué la sigo eligiendo y capaz esto, siguiendo un poco lo que hablaba ayer Ariel, esto va a tener que ver un poco con el sello con el que yo estoy trabajando y va a atraer a ciertos coaches que van a estar dispuestos a trabajar desde ahí y habrá otros que no. Y eso no es ni malo ni bueno, ¿verdad? Hay tantos coaches en el mundo y hay tantos coaches que con algunos vamos a matchar y con otros no vamos a matchar. Con algunos vamos a poder tener conversaciones con un lenguaje más técnico o menos técnico. Con algunos vamos a estar, dependiendo de la naturaleza de los temas, en momentos de mayor gravedad por la naturaleza del tema, pero procurando nosotros mantener la liviandad para que la gravedad de la sesión solamente venga de lo que trae la otra persona al cesto y no se esté contaminando, por llamarlo de alguna manera, con la gravedad misma que nosotros le ponemos a la sesión. Porque al final del día, para mí, todo este cuento que he contado y al que ustedes han agregado un montón de cosas chéveres, tiene que ver con permitirnos que la solemnidad no mate la liviandad y con ello no aniquile a la profundidad. Que en la medida que somos capaces de reírnos de nosotros mismos e invitar al otro a mirar lo liviano y a construir desde el buen sentido del humor, convertir situaciones que fueron desafiantes en lecciones desde de las cuales incluso se llega a reír apelando a diferentes recursos, eso puede contribuir a nuestra práctica y a una práctica cada vez más impecable, no porque persigamos la impecabilidad, sino que porque la impecabilidad se dará en el momento en que uno de manera auténtica le permita al otro aparecer, apelando a la sorpresa, apelando a la transgresión benigna que se da en las sesiones de coaching, entendiendo también que en toda sesión de coaching aparece verdad más dolor por el lado del coaching. Patricia, perdón. Solamente para agregar una pregunta, cuando yo me estaba formando como coach, una de las preguntas claves era qué hay detrás de, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de eso que me estás Sí. contestando? ¿Qué hay detrás de? Y en una de esas demostraciones a mí se me salió, ¿y qué hay detrás de ti? Ok, Preguntas claro, ridículas. claro. Sí, claro, pero es que sí. Entonces, eh, y yo les invito de verdad a que se revisen todas las preguntas. Bueno, no es que vamos a estar en modo editorial ahora revisando, esta pregunta es ridícula o es sensata, pero vale la pena revisar si de verdad, incluso hasta preguntarle a la persona eh, qué entiende de la pregunta que estamos haciendo. Pero aquí me aparece algo, ¿saben? Y aquí estoy empezando en voz alta. Algo que dijo la primera persona que participó, que no le logré ver el nombre, decía que cuando ha hecho una pregunta y la persona se ha ido no, creo que también fue Liliana, cuando uno ha hecho la pregunta y la persona se ha ido por otro lado, eso a mí me trae a mí una reflexión y es, a ver, eso es interesante, porque aquí voy a hacer una pregunta de esas de las que soy alérgico, es, ¿quién estoy siendo cuando hago una pregunta para que me respondan algo en particular? O sea, ¿desde dónde estoy yo diciendo que la persona se fue por otro lado? Eso es interesante. Pero entonces, si yo pienso que la persona se fue por otro lado, eso parte del supuesto que yo sabía cuál era el lado desde el cual yo quería que respondiese. Y si eso nos pasa, riámonos de eso, porque lo que está pasando en ese momento es que estamos siendo un poco directivos y estamos haciendo una observación disfrazada de pregunta, ¿verdad? Porque la persona se fue por el otro lado. No hay tal cosa como el otro lado. No hay tal cosa como un lado u otro en la sesión. En todo caso, valdría la pena preguntarle al coachee o a la coachee, ¿ves, ves algunos lados, ves algunos ángulos en esto? ¿Verdad? Así que, pero si hacemos esa pregunta, riámonos de ella o riámonos de cuando nos preguntan qué parte de ti es la que está emergiendo, ¿verdad? O si no fueras tú, ¿cómo lo harías? Si es que yo estoy viniendo, si yo no fuera yo, no estaría aquí en la sesión de coaching. Pues, ¿por qué vine a la sesión de coaching? Porque estoy siendo yo. O ese tipo de preguntas
que si te las responden, es como las preguntas de psicoanálisis, eh, de que si la respondes, yo tengo un problema con la psicodinámica, lo declaro, pero es porque tuve una mala experiencia, pero si respondes a la pregunta, entonces tienes un tema que hay que trabajar. Y si no respondes a la pregunta porque no sabes qué responder, entonces también tienes un tema a trabajar porque todavía no lo has hecho manifiesto. Pero bueno, ya son las 8 de la noche con 7 minutos hora de Bogotá. La jornada ha sido larga. Hay personas que nos han acompañado desde el mediodía. Yo aplaudo su resiliencia, aplaudo su paciencia y solo espero que no nos abandonen después de mañana. Yo les prometo que nuestros amigos de mañana van a seguir siendo serios. El día de mañana hay charlas muy, muy chéveres, espacios muy, muy chéveres. Tenemos a nuestro amigo Manuel Puerta con un tema muy profundo, muy serio, muy, muy bonito, muy interesante, que les Ujú. va a dejar muchas preguntas, ¿verdad? Y también tenemos a una mujer a la que yo quiero mucho, que está aquí con nosotros, hablándonos de un tema espectacular que tiene que ver con la indignación, ¿cierto? Ujú. Eso es uno de los temas que también va a estar el día de mañana. No voy a spoilear, solo les puedo decir que yo ya sé por dónde andan los tiros porque he leído algo del brief y todo y está buenísimo. Pero bueno, el fin en mente mío era invitarlos a que se rían un poquito de ustedes mismos, hagan un inventario de las preguntas esas que no deberían hacer, hagan un inventario de las cosas que les han preguntado que no deberían haberles hecho, hagan un recuento de cosas que han superado y de las cuales hoy se reirían de ustedes mismos. Piensen en los momentos en que han hecho un oso, un ridículo y escríbanlo en clave de chiste, escríbanlo en clave de burlarse de ustedes mismos como si lo estuvieran compartiendo con otros en un stand-up. Ténganlos a mano, y ténganlos frescos para que cuando hablemos con un coach y nos cuente cosas, de pronto es hasta algún recurso. A ver, piensen que no en todas sus sesiones están en modo obtener una credencial. No están en todas las sesiones frente a un tribunal evaluándolos para ver si certifican o no. Pueden permitirse en una sesión, mira, eso que traes, en algún momento traer a colación algo que nos haya pasado y traerlo en clave de humor. O hagamos el ejercicio de más, subile, bájale, menos, más, menos, más. Es un ejercicio que la persona va a agradecer posteriormente eh, lo que aprende cuando exagera hacia arriba o cuando exagera hacia abajo. A lo largo, a mitad del camino de un proceso, preguntémosle, ¿cómo vamos con el proceso? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? ¿Qué es lo más raro que ha hecho tu coach? ¿Qué es aquello que reconoces que has sumado de las cosas raras? ¿Qué cosa ha pasado en el proceso de la que ahora, en qué has crecido y qué cosa trajiste en algún momento de la que hoy dirías, te daría risa haberla traído por el nivel de conciencia que hoy día traes? No le temamos a la risa y entendamos que ser profundo no significa hablar más despacio, con otro tono de voz, haciendo la cabecita hacia un lado. Eso no es profundidad, eso es histrionismo. Liliana, ya te los entrego porque hay que terminar. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bueno, a ti, agradecerte enorme por este espacio. Eh, Evidentemente, me quedo con muchas reflexiones y sé que no soy la única. Nos quedamos todos aquí con bastantes reflexiones respecto al tema. Muy interesante. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Tal y como lo dijo Francisco, mañana arrancamos 5:30 con nuestro querido Manuel Puerta y a las 7 de la noche vamos con nuestra querida Patricia Fanador, que nos van a también a regalar unos espacios muy potentes y muy reflexivos. Entonces, a todos súper bienvenidos. Eh, Gracias por acompañarnos de nuevo y Patricia y Manuel, mañana gracias por adelantado. Bueno, eh, a todos mucho cariño, gracias por estar aquí, por hacer posible esto.
que hemos hecho con tanto mimo para todos ustedes. Bueno, Gracias. les mandamos Muchas un gracias, abrazo al Lili. corazón, Muchas que tengan gracias, buena Fran. noche, Oh, Gracias, descansen, Liliana. Francisco, Feliz gracias noche. enorme. Feliz noche para Descansen. Feliz todos. Muchas noche a gracias. todos. Gracias. Fran, gracias. Chao.